Las escuelas, dice Inés Dussel, son todavía una institución social importante en la que se promueve algún tipo de sentido común, pero que no tiene que ver con el sentido común del mercado de las industrias culturales, sino con un sentido común definido desde alguna referencia a una cultura letrada, a una cultura científica. Por supuesto, uno podría discutir si esa cultura letrada o esa cultura científica en esta época de la sociedad ameritan ser elevadas al rango de sentido común, o si existe en la escuela como institución la potestad del derecho de instalar un sentido común, o si eso es una idea avasallante, autoritaria. Los primeros apartados de la clase de Inés retoman este tipo de discusiones de una manera bella, porque ella retoma las lecturas de autores clásicos de la pedagogía que han planteado que en los orígenes del sistema educativo la idea de igualdad homogeneizante, es decir, esta idea de plantear que si a todos les enseñamos lo mismo, que si a todos los reunimos en un aula, nos preocupamos de que todos los que están en ese aula tengan la misma edad, que lean los mismos libros, que anoten lo mismo en sus cuadernos, que se vistan con el mismo delantal blanco, entonces de alguna manera estaríamos garantizando cierta forma de igualdad. Esta idea que a esta altura del partido podemos considerar ingenua, o podemos incluso considerar malintencionada, como una tapadera de las ansias de dominio de los estados-nación que surgieron en fines del siglo XIX y principios del siglo XX con enorme fuerza, apoyados en la institución escolar como forma de construcción de una forma particular de ciudadanía. Esta visión de la igualdad, decía, un poco ingenua, amerita ser cuestionada. Sin embargo, Inés de alguna manera trata de recuperarla por el sentido que tuvo. Eh, Termino de leer la clase de Inés y siento que es una nota inteligente esta de decir, bueno, desarmemos el discurso de la igualdad, desarmemos también el discurso de la diversidad, pero veamos cómo estos discursos llegaron hasta acá, porque esta confianza en una igualdad que emparejara a los ricos de los pobres, de una identidad nacional que reuniera en un paraguas común a los inmigrantes, a los nativos, etcétera, más allá de cosas que son criticables y que no pueden barrerse de un plumazo, por supuesto, es recuperada en la clase de Inés con una delicadeza interesante. Eh, Plantea Inés en una de las páginas una cita que me gustaría recuperar y que pensemos juntos. Ella dice, no podemos desconocer que la escuela, como organización burocrática y masiva, plantea limitaciones a las propuestas libertarias. Es decir, la escuela puede plantearse romper la estructura de la clase, romper la voz cantante del docente como única forma de transmisión y la actitud de escucha y atención del alumno como ese lugar pasivo también cuestionado, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Cómo se hace para promover prácticas de libertad en el marco de un sistema escolar que tiene que garantizar cierta relación con los saberes a todos? Eh, las preguntas que plantea en este pasaje Inés tienen que ver, creo, con cómo lograr que la escuela sea el espacio de lo común, y en ese sentido vuelvo a la idea de sentido común con la que comenzaba, eh, cómo hacer que la escuela formule ese espacio de lo común sin avasallar las identidades singulares, sin avasallar la singularidad de cada existencia, de cada modo de vida, de cada padecimiento, de cada cosa de la que las personas que concurren a la escuela se sienten víctimas y también se sienten orgullosos. Las diferencias buenas y las diferencias malas. Y la construcción de este espacio de lo común termina siendo planteada en la clase de Inés como el gran desafío, pero como el gran desafío sin que el único marco de construcción de la libertad por fuera de las estructuras escolares sea la referencia a la libertad de mercado, sea la diferencia a la desregulación de las voluntades, en el sentido que lo entiende nuestra sociedad capitalista. El, el eufemismo de la atención a la diversidad es otra cuestión que plantea Inés, y lo plantea como un eufemismo para la educación de los pobres, ¿no es cierto? Dice, muchos docentes leen la idea de diversidad como un sinónimo de trabajar en condiciones difíciles.
Yo sí que atiendo la diversidad, dice uno de los docentes a los que ella cite, y dice, mis alumnos viven en una villa de emergencia, les cuesta comer todos los días, viven en un contexto de violencia, y trabajar con la diversidad termina siendo planteado como un sinónimo de trabajar con situaciones excepcionales de violencia, de marginación, etc. La primera crítica casi evidente que a esta altura de nuestras lecturas y de nuestras discusiones puede surgir es la de decir que, por supuesto, la diversidad no se analoga con estas condiciones extremas de marginalidad, sino que existe una diversidad propia de cada encuentro pedagógico, porque es singular, porque cuando uno se acerca a los alumnos, no desde lo que sabe de ellos o desde lo que cree saber, sino desde lo que espera encontrar, surge algo a lo que también podríamos llamar diversidad. La nota interesante también tiene que ver, en la clase de Inés, con que lo que creemos saber de nuestros alumnos puede estar relacionado con sus condiciones de vida o puede estar relacionado con el arsenal teórico desde el que nosotros queremos definirlos. Acercarse a un niño pequeño, por ejemplo, y aquí tomo mi experiencia personal como maestro de la primera infancia, acercarse a un niño pequeño, decía, viéndolo como un preoperatorio, como un sujeto de una inteligencia práctica, capaz de un pensamiento reversible o capaz de un pensamiento no reversible, que atraviesa la etapa presilábica en la construcción de su lenguaje escrito, en fin, toda esta serie de categorías psicológicas en las que al principio de este curso estuvimos deconstruyendo, constituyen otro gran universo de categorías que atentan contra la visión de lo singular. De un lado y de otro, del lado de la singularidad vista como marginalidad y del lado de la imposibilidad de ver la singularidad porque está tapada de categorías teóricas, creo que está la diferencia entre la llamada diversidad y la llamada desigualdad en un punto. Hay diferencias de las que las personas podrían sentirse orgullosas, por supuesto, y hay diferencias de las que las personas preferirían no ser tributarias, como la diferencia que tiene que ver con la pobreza y la exclusión. En la clase de Inés estas dos formas de diferencia están tratadas de una manera articulada, de una manera inteligentemente puesta en relación. Finalmente, Inés plantea que sacar el discurso de la diversidad de ese lugar de eufemismo implica ponerlo en el marco de las relaciones reales. Plantea que no tiene respuestas a todas las preguntas que abre, pero que cree estar apuntando a las preguntas correctas. Y finalmente hace una cita que me gustaría simplemente rescatar para dejarles una puerta abierta a descubrir otro espacio de reflexiones y discursos muy interesante. Ella en un momento dice que también uno puede decir y preferiría no hacerlo, ¿no? Esta idea de intervenir desde la abstención, desde ponderar los vacíos también. Y en ese preferiría no hacerlo cita a Bartleby, el escribiente de Melville, y también lo cita Carlos. Se preguntarán por qué ella dice que el preferiría no hacerlo tiene que ver con Carlos Scliar, además de con el Bartleby de Melville. Y la razón es que, eso no, quizás hace falta aclararlo y ella no lo aclara, que Carlos desarrolló una serie de programas de radio con ese título, preferiría no hacerlo, que en el foro les paso la dirección, o la agrego ahora acá, ¿parece bien? La voy a poner acá. Y se pueden consultar en internet. Y son conversaciones bellísimas de las que yo rescato una sección de ese programa. En una sección de ese programa radial, Carlos llamaba a una persona para hacerle una pregunta. Y la pregunta tenía que ver con una frase que me fascina, pero no la entiendo. Y a ver si vos me la podés explicar. Y esta idea de que algo me fascina, pero no lo entiendo, algo puede cautivarnos, algo puede atraparnos, puede invitarnos a la intervención, y aún desde una oscuridad en cuanto a la comprensión racional. Inés dice, no tengo las respuestas a todas estas preguntas, pero creo que son las preguntas correctas. Creo que hay algo en el orden de acercarse a los alumnos desde lo que no sabemos de ellos que nos pone en esa situación. Podemos no comprenderlo, pero necesitamos de algún modo fascinarnos. Les agradezco la escucha, los invito a meterse en el foro, a compartir sus sensaciones de la lectura de Inés, a responder a las mías. Si quieren pueden hacerlo por escrito como siempre
y también están más que invitados a incluir un pequeño audio que graben con el celular, un pequeño video que graben desde la computadora, y eso ameniza, amplía las formas de comunicarnos y es positivo. Les mando un saludo.